Buen día, yo soy Katherine García y en esta oportunidad vamos a resolver ejercicios para encontrar los extremos de funciones de dos variables. Hemos seleccionado el ejercicio número 12 de la guía 13, el cual nos pide usar el criterio de segundas derivadas para examinar la función y localizar los extremos relativos y los puntos de CIA en caso de que existan. Entonces la función nos dice de la siguiente manera: la función de xy es igual a 2x cuadrado más 2xy más y cuadrado más 2x menos 3. Entonces, para determinar si esta función tiene máximos relativos o mínimos relativos o puntos de CIA, que de hecho más adelante vamos a revisar los criterios de estas funciones, pero el primer paso para poder encontrar estos puntos críticos es calculando las derivadas parciales y posterior igualamos a cero. Derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Entonces, para este caso tenemos la función original derivada respecto a x, ya nos queda en 4x más 2y más 2. Esto lo igualamos a cero la función y todavía simplificamos nuestra función dividiéndola entre 2, que es el factor común, ¿sí? Entonces 4 entre 2 nos queda 2, 2y entre 2 nos queda solamente en y 2 entre 1 es 1. Sigue igualado a cero. Lo mismo vamos a realizar respecto a y, ¿sí? Nos quedaría que nuestra ecuación original respecto a y nos queda la siguiente derivada: 2x más 2y. Esto lo igualamos a cero y también lo dividimos entre 2 para simplificar nuestra ecuación. Tenemos ya en esta parte los resultados obtenidos, que son 2x más y más 1 es igual a 0. Esto es el resultado de la derivada respecto a x, y la derivada respecto a y tenemos x más y es igual a 0. Entonces, ya que tenemos estas dos ecuaciones, formamos un sistema. Ok, ¿y qué es nuestro sistema? Es que vamos a empezar a despejar nuestras variables según la ecuación que nosotros vayamos a considerar como primer paso o como primer punto en este sistema. Entonces tenemos el resultado que nos dio de nuestras derivadas parciales de x y y. Entonces yo considero que cuál es la más fácil para comenzar es la ecuación número 2, que es la derivada parcial respecto a y. Este es el resultado que tuvimos. Entonces esta ecuación la vamos a despejar para obtener solo el valor de y así podemos encontrar un punto, ¿sí? Entonces, si yo despejo y, pasamos x al otro lado, nos quedaría y es igual a menos x. Y ahí vamos a sustituir todos los valores de y, que en este caso hoy van a ser menos x, en nuestra segunda ecuación de nuestra derivada parcial. En este caso, la derivada de x, ¿sí? Eso es x más y más 1 es igual a 0. Ahora, todos los valores que están en y, ahora yo los voy a convertir en menos x. Entonces tenemos 2x más menos x más 1 es igual a 0. Y todavía nosotros hacemos el múltiplo, ¿no? De más por menos es igual a menos x más 1. Y todavía reduciendo más la ecuación, nos queda x más 1 es igual a 0. Ahora, despejamos x y entonces mandamos al 1 al otro lado y nos queda menos 1. Entonces, ahora este es el valor de x. Y ahora sustituimos esta x en el resultado que nos dio de despejar y en nuestra derivada parcial de y. Entonces nos queda y es igual a menos x. Eso sería igual a y es igual a menos 1. Hacemos el cálculo, ¿no? de signo. Operamos signos. Menos por menos es igual a más. Entonces nos queda valor 1. ¿Cuáles son nuestros puntos críticos? Ahora, en x es menos 1 y en y es igual a 1. Entonces ya tenemos nuestros puntos dados. Ahora aplicamos la prueba de la segunda derivada. Vamos a traer
voy a hacer aquí énfasis que cuando nosotros derivamos respecto de x y y, lo simplificamos dividiéndolo entre 2, pero en este caso vamos a utilizar el valor que nos dio, el primer valor que nos dio al derivarlas en x y en y, que sería 4x más 2y más 2. Entonces eso lo traemos acá, 4x más 2y más 2. Esta es la segunda derivada que vamos a sacar en x y igualmente en y, 2x más 2y. Entonces derivando respecto a x, ¿sí? Como todo lo que no es x se consideraría una constante, entonces todo quedaría en 0. Nos queda solo 4. Esto sería 0, 0, entonces tenemos 4 igual en 2x, tenemos, perdón, en la función de y tenemos 2x más 2y, nos queda solo el valor de el que acompaña, ¿no? En este caso a la y, todo lo demás se comporta como una constante, eso es igual a 0. Asimismo, vamos a calcular la segunda derivada de la función de x y la función de y nos quedaría el valor en 2. Ahora, calculamos el discriminante y para calcular el discriminante tenemos esta fórmula, ¿sí? O es de verdad es una fórmula para poder sustituir los valores que obtuvimos. Entonces nos dice que cuál es el valor, perdón, en la fórmula es el discriminante es igual a la segunda derivada de x por la segunda derivada de y menos la segunda derivada de x al cuadrado. Entonces aquí solo sustituimos nuestros valores. Sabemos que la segunda derivada de x es 4, segunda derivada de y es 2 y la derivada de xy es igual a 2 al cuadrado. Esto nos da 4 por 2 es igual a 8 y 2 al cuadrado es igual a 4, perdón. Entonces a 8 le restamos 4, nos queda el discriminante en 4. Entonces, aquí vamos a considerar estos puntos, ¿sí? Los puntos que ya nos dio en menos 1 y 1. Dicen los criterios que si el discriminante es mayor a 0 y la segunda derivada de x es mayor a 0, entonces los puntos que nosotros tenemos son mínimos relativos, pero que si el discriminante de, a ver, el discriminante de es mayor a 0 y la función, la segunda derivada de x es menor que 0, es un máximo relativo. Y si el discriminante es menor a 0, entonces hay un punto de decía. Pero ¿qué pasa en nuestro caso? Vimos que el discriminante, ¿sí?, que nos dio 4 acá, este discriminante es mayor a 0. Entonces, según nuestras clasificaciones, tenemos que cumple esta, ¿sí? Porque el discriminante es mayor a 0 en ambos puntos, pero todavía no sabemos si es un mínimo o un máximo. Pero nos dice que si la segunda derivada de x es mayor a 0, entonces es un mínimo relativo. Y en este caso 4 es mayor a 0, por lo tanto ya se considera como mínimo relativo. Si no, sería un número negativo que sería menor a 0, ¿no? Entonces sería menos 4, pero en este caso tenemos que la segunda derivada de x es 4, por lo tanto es mayor a 0. Así que nuestros mínimos relativos, nuestros puntos críticos son mínimos relativos en los puntos en x y y, menos 1 y 1. Entonces ahora vamos a sustituir, ¿sí? O vamos a encontrar, mejor dicho, nuestro valor mínimo y para ello vamos a sustituir el punto que sería los puntos que ya hemos identificado, nuestros puntos críticos en nuestra ecuación original. ¿Cuál es nuestra ecuación original? Era f, la función de xy es igual a 2x cuadrado más 2xy más y cuadrado más 2x menos 3. Entonces nuestros puntos que eran menos 1 y 1 los vamos a sustituir en toda la ecuación. Donde estén las x va menos 1 y donde estén las y va 1. Entonces sustituimos todos. Al final nos da el resultado de este punto en la función en menos 4.
¿Qué quiere decir eso? En conclusión, que la función tiene un mínimo relativo en el punto menos 1,1 con valor de menos 4 y no representa máximos relativos, ¿sí? No representa máximos relativos y por ende no representa un punto de silla. Solo tenemos el mínimo relativo. Y esa sería la resolución de este ejercicio.